La acomodación es la propiedad que tiene el ojo de enfocar a diferentes distancias. En el ojo hemétrope, los rayos que llegan paralelos procedentes de un objeto situado en el infinito son enfocados sobre la retina. Si el objeto lo colocamos más cerca, en A, la imagen se formará en el foco conjugado, A', situado detrás de la retina. Y en la retina se formará un gran círculo de difusión que solo permitirá ver una imagen borrosa. El mecanismo por el cual el poder de convergencia del ojo aumenta para ver nítidamente A, desplazando A' hasta M', se denomina acomodación. En el ojo joven, la potencia refractiva se modifica mediante el cambio de curvatura del cristalino. Todavía se discute la naturaleza exacta del mecanismo de la acomodación, pero sí se coincide en lo fundamental, que es un aumento de la curvatura del cristalino que afecta sobre todo a la cara anterior. En el enfoque para la visión lejana, el músculo ciliar está relajado, las fibras de la zónula tensas y el cristalino aplanado adquiere forma elíptica que disminuye su poder de refracción. En el enfoque para visión próxima, el músculo ciliar se contrae, las fibras de la zónula se relajan y la cápsula del cristalino se encuentra distendida, de manera que la lente adopta una forma esferoidal, con lo que aumenta su poder refractivo. En estado relajado, el radio de curvatura de la cara anterior del cristalino es de 11 milímetros, mientras que durante la acomodación puede disminuir a 5 o 6 milímetros. Esta variación de la forma aumenta el poder convergente del ojo, de modo que el punto focal puede desplazarse en la medida necesaria. Al acomodar un ojo joven, hay un acortamiento de la distancia focal, que corresponde a un aumento de la potencia del ojo, pasando ésta de 60 dioptrías a 70. A lo largo de la historia, varios investigadores han postulado diversas teorías que intentan describir el mecanismo de la acomodación. En 1602, Kepler sugería que el cristalino se desplazaba totalmente. Propuso que durante la acomodación existía un desplazamiento del cristalino respecto de la córnea. Unos años más tarde, en 1677, René Descartes atribuyó la acomodación a cambios en la forma del cristalino, con un incremento de su curvatura anterior y posterior, producido a través de las fibras que lo suspenden para poder así ver los objetos cercanos. La hipótesis de Descartes no tenía un soporte experimental, cosa que solucionó Cramer en 1853. Diseñó un facoidoscopio destinado a estudiar los cambios ocurridos en el cristalino cuando se acomodaba a objetos próximos. Cramer, mediante la observación de las imágenes de Purkinje reflejadas en la superficie anterior del cristalino, describe cualitativamente un incremento de la superficie anterior de éste con la acomodación. La hipótesis de Cramer era que la contracción del músculo ciliar y sobre todo del iris era lo que provocaba el cambio de curvatura. También suponía que la acción del músculo ciliar sobre la coroides provocaba la acción de ésta sobre el vítreo, el cual ayudaba al cambio de curvatura del cristalino. La teoría de la acomodación
fue propuesta por Hermann von Helmholtz, médico y físico alemán, en 1855, 4 años después de revolucionar el campo de la oftalmología con la invención del oftalmoscopio. Helmholtz consideró que el cristalino era elástico y que en estado normal se mantenía distendido y aplanado debido a la tensión del ligamento suspensor o zónula. En el acto de la acomodación, la contracción del músculo ciliar disminuía el círculo formado por los procesos ciliares, relajando así la zónula. El cristalino, aliviado de la tensión a la que había estado sometido, adoptaba una forma más esférica, con incremento del espesor y disminución del diámetro, mostrando al mismo tiempo una prominencia hacia adelante en el centro y un aplanamiento relativo en la periferia. Casi todos los criterios modernos sobre la acomodación se basan en esta teoría, con las consiguientes modificaciones que se han ido introduciendo. Los conceptos generales desarrollados por Hess, Gullstrand, Fincham y otros, a partir de la teoría de Helmholtz, han sido ampliados y modificados recientemente por Weil y las importantes aportaciones teóricas y experimentales de Fischer, lo que ha originado una versión moderna de la teoría de Helmholtz, que sostiene que durante la acomodación se contrae el músculo ciliar, se relaja el ligamento suspensor y la cápsula elástica del cristalino puede deformar sin impedimento alguno la sustancia cristaliniana para darle una forma acomodada más esférica, quizás conoidea, a la que se resiste su elasticidad natural. Con el aumento de la edad, y aunque esté intacta la potencia del músculo ciliar, las alteraciones de la cápsula merman su capacidad para deformar la sustancia del cristalino, cada vez más resistente. Gullstrand demostró el mecanismo intracapsular de la acomodación. Alvar Gullstrand nació en Suecia el 5 de junio de 1862 y fue galardonado como Premio Nobel en 1911. Mediante sus teorías e investigaciones diseñó la lámpara de hendidura, el oftalmoscopio libre de reflejo, desarrolló también técnicas quirúrgicas y redefinió la teoría de la acomodación. En síntesis, su teoría postula que cuando el cristalino acomoda, sus fibras se desplazan unas sobre otras, aumentando el índice de refracción. A este mecanismo lo llamó acomodación interna y a los cambios de curvatura de las capas externas lo llamó acomodación externa. Gullstrand demostró que este aumento en el poder de refracción del cristalino es únicamente dependiente, en 2/3 partes, del aumento de la superficie curva del cristalino, siendo la 1/3 parte restante debida a las modificaciones de la luz, secundarias al arreglo de elementos internos de la estructura heterogénea del cristalino, según sus propias palabras. En 1937, Fincham introdujo el papel de la elasticidad de la cápsula en la acomodación. Fincham demostró que el cristalino no es elástico, sino plástico y por tanto sin forma propia. La cápsula es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma. La cápsula del cristalino no tiene el mismo espesor en todo su contorno, y el hecho de que sea más gruesa o espesa en la periferia que en la región axial explica la deformación conoide. La periferia, donde es gruesa la cápsula, ejerce una fuerte presión, mientras que en la zona axial, donde es delgada, permite al contenido abombarse hacia adelante. Además demostró que el grosor del cristalino aumenta más de lo que se reduce la cámara anterior, por lo que tiene que describir un movimiento hacia atrás de la cápsula posterior.
También demuestra en un paciente con aniridia el movimiento centrípeto de los procesos ciliares y la disminución del diámetro del cristalino con la acomodación, además de corroborar los cambios de curvatura y grosor del cristalino y cambios en cámara anterior y cavidad vítrea que había hallado Helmholtz durante la acomodación. Junto a Graves, Fincham observó en un paciente afecto de afaquia traumática, pero que conservaba el saco capsular, que en un estado de reposo acomodativo la cara anterior y posterior del cristalino se mantenían tensas, lisas y paralelas una con otra, mientras que cuando había un esfuerzo acomodativo, estas cápsulas se convertían en flácidas, separadas una de otra y arrugadas. Por lo tanto, concluyó que la cápsula se mantiene bajo tensión en un estado de reposo acomodativo, y esta tensión desaparece con la acomodación. En un ojo joven enucleado, además pudo comprobar que cuando el cristalino se libera de la zónula, adopta una forma como cuando está acomodando, por lo tanto, con una mayor curvatura de su cara anterior. Además, cuando se retira mediante disección la cápsula del cristalino, éste tiende a adoptar la forma como en estado de reposo acomodativo, llevando a Fincham a concluir que la acomodación es debida a un moldeamiento de la cápsula sobre la sustancia plástica del cristalino. Fincham reitera, pues, la teoría de Helmholtz, pero añadiendo el papel del moldeamiento de la cápsula en la sustancia del cristalino, postulando que la presbicia podría ser debida a una pérdida de la plasticidad de la sustancia del cristalino o por una pérdida de la elasticidad de la cápsula. Tal afirmación la postula demostrando mediante zonulolisis en ojos enucleados que en los jóvenes, al liberar el cristalino de la zónula, éste cambia el estado de acomodación, mientras que en los ojos maduros, éste no cambia su forma. Weil formuló su teoría de la acomodación en un artículo publicado en el British Journal of Ophthalmology en el año 1962, basándose principalmente en las teorías de von Helmholtz de 1855 y las modificaciones hechas por Fincham en 1925. Fincham había propuesto en su teoría que la sustancia del cristalino no era elástica, sino plástica, y por lo tanto sin forma propia. La cápsula es la que es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma propia. Así pues, la sustancia interior del cristalino es también algo elástica y no solo plástica. La cápsula elástica impone su forma natural conoidea sobre la sustancia interna del cristalino, la cual, a su vez, ofrece cierta resistencia a las fuerzas elásticas de la cápsula. En su teoría de la acomodación, Fischer pudo demostrar que la sustancia del cristalino es elástica y que lo que determina la forma del conjunto es la interacción de la elasticidad de la cápsula y la elasticidad de la sustancia interna de la lente. Fischer pudo medir las propiedades físicas de la sustancia interna del cristalino y de su cápsula en diversas edades, con intención de averiguar lo que sucede en la presbicia. Observó que existe una debilidad progresiva de la capacidad de la cápsula para deformar la sustancia interior del cristalino, a partir de la forma desacomodada que éste tiende a adoptar de forma espontánea. Para finalizar, Fischer responsabiliza del envejecimiento a tres factores: una disminución del módulo de elasticidad de la cápsula, un aumento en el de la sustancia del cristalino y un aplanamiento de éste en su conjunto. La teoría de la acomodación de Henderson
está basada en la dualidad anatómica del músculo ciliar. El músculo ciliar es un músculo liso que tiene dos grupos de fibras. El primer grupo es el de Rouget-Miller. Está constituido por fibras circulares que conforman y constituyen un verdadero esfínter. Cuando este grupo de fibras se contrae, desplaza la zónula hacia el eje óptico. Es entonces cuando la tensión de la zónula se relaja, permitiendo actuar a la elasticidad de la cápsula del cristalino. El segundo grupo de fibras musculares, el grupo de Bruch, está constituido por fascículos radiales que van a mantener tensa la zónula. A esta dualidad anatómica le corresponderá una doble inervación. El parasimpático inerva el músculo de Miller y el simpático el músculo de Bruch. Se ha aceptado durante mucho tiempo que solo el sistema parasimpático, por medio del tercer par craneal, participaba en el mecanismo de la acomodación. Pero se sabe ahora que, por un lado, la acomodación para la visión próxima se produce por una contracción del músculo de Miller inervado por el parasimpático. Y por otro lado, la acomodación activa para la visión lejana se realiza por medio de la contracción del músculo de Bruch, que tiene una acción antagónica respecto al músculo de Miller y está mediado por el simpático. De hecho, experimentalmente se ha encontrado que la estimulación del simpático produce un aplanamiento del cristalino. Parece, pues, que en la acomodación existiría una actividad mutua antagonista, un mecanismo simpático para enfoque de la visión lejana y otro parasimpático para la visión próxima. Esta teoría sitúa la acomodación en paralelismo con la actividad pupilar, que muestra una dilatación y una contracción recíprocas, activas ambas, en las que el mecanismo parasimpático de miosis predomina con mucho sobre el componente simpático de la midriasis. Existen 4 mecanismos que conforman. El primero es el reflejo de acomodación. Este es el ajuste automático del estado refractivo del ojo para mantener la imagen continuamente enfocada en la retina. Se desencadena ante una imagen borrosa y tiene lugar tanto en visión lejana como en visión próxima. Es el componente que más interviene en la respuesta acomodativa. El segundo componente de la acomodación es la vergencia acomodativa, que es el estímulo de acomodación inducido por compartir el músculo ciliar la inervación con los músculos rectos internos o nasales. Para mantener una sola imagen, para la fusión, el reflejo de vergencia, tanto convergencia como divergencia, afectará a la acomodación estimulándola y relajándola respectivamente. Esto se debe a la relación neurológica que existe entre ambos sistemas, el acomodativo y el vergencial. El tercer componente de la acomodación es la acomodación proximal, que es la acomodación producida por la influencia, conocimiento o apariencia de la proximidad de un objeto. Este reflejo de acomodación se produce incluso cuando los rayos son paralelos al eje óptico, por el conocimiento del sujeto de que el objeto está situado a una distancia próxima. Al cuarto componente de la acomodación se le denomina acomodación tónica. Este componente se encuentra en ausencia de borrosidad, de disparidad o de proximidad del objeto, y es como consecuencia del tono del músculo ciliar. Varía entre 0
y 4 dioptrías, dependiendo de la persona y de su ametropía. Aquí podéis ver enumerados los 4 componentes de la acomodación. Debemos recordar que los 4 son importantes, si bien el que más interviene es el primero de ellos, el reflejo de acomodación. La acomodación se relaciona con la hipermetropía, de manera que, en pacientes jóvenes, es posible compensar parte del defecto hipermetrópico a expensas de un esfuerzo acomodativo. Este esfuerzo acomodativo clasifica a la hipermetropía en hipermetropía latente, manifiesta y total. La hipermetropía latente es aquella que es compensada por el tono del músculo ciliar. En condiciones normales, el tono muscular puede llegar a compensar fisiológicamente una hipermetropía aproximada de una dioptría. En este tipo de hipermetropía, la corrección óptica no está indicada, ya que no produce clínica y el paciente no tiene disminuida su agudeza visual. Para diagnosticarla es necesario ponerla de manifiesto con refracción bajo cicloplegia. La hipermetropía manifiesta es la no compensada por el tono del músculo ciliar. A su vez, la hipermetropía manifiesta se puede dividir en hipermetropía facultativa e hipermetropía absoluta. La hipermetropía facultativa puede compensarse con el individuo estimulando su acomodación y se relaja con el uso de lentes positivas. El paciente presenta una agudeza visual normal sin ayuda de ningún dispositivo óptico, pero acepta la corrección. Su acomodación se relaja y esto permite neutralizar el estado refractivo. La hipermetropía absoluta es la porción de defecto que no puede ser compensada por la acomodación. El paciente presenta dificultad en visión lejana y acepta fácilmente la corrección positiva. La hipermetropía absoluta es la porción del defecto refractivo que excede la amplitud de acomodación. Y finalmente, la hipermetropía total es el conjunto, es la suma de la hipermetropía latente y la hipermetropía manifiesta. Una de las capas de la retina es la capa de fotorreceptores, que está formada por conos y bastones, que son los encargados de absorber la luz en distintas proporciones dentro del espectro lumínico. Los bastones son los encargados de la visión en blanco y negro, en condiciones de baja iluminación, y los conos los encargados de la visión de los colores. Estos los clasificaremos en función de la zona donde son más eficientes. Cuando la luz llega a la retina, se produce una excitación de los fotorreceptores, que convierten los estímulos luminosos en impulsos eléctricos, los cuales son transmitidos al cerebro a través de la vía visual. Por lo que podemos resumir que la visión cromática involucra a los fotorreceptores, la transmisión a través de la vía visual y la interpretación cerebral. Cualquier alteración en estos puntos nos puede provocar una alteración en la visión de los colores, lo que conocemos como discromatopsia. Por eso, las indicaciones para realizar este test serán conocer la existencia de una discromatopsia, ya sea esta congénita o adquirida. Existen diferentes tests, nosotros haremos referencia a 3 de ellos. El test de Ishihara de 38 láminas está diseñado para suministrar una valoración rápida y exacta de la deficiencia congénita de la visión cromática. En este vídeo hablaremos de sus características, la técnica de realización y la interpretación de sus resultados, analizando sus láminas de forma individual. La mayoría de los casos de deficiencia congénita de la visión cromática se constriñen al eje rojo-verde.
Pueden ser de dos tipos. En primer lugar, el tipo protánico en el eje rojo, que puede ser una ceguera absoluta, la protanopía, o parcial, la protanomalía, una ceguera parcial. Y en segundo lugar, el tipo deutánico en el eje verde, que puede ser absoluta, deuteranopía, o parcial, deuteranomalía. Las láminas están estudiadas para utilizarlas en una habitación con luz natural adecuada. La utilización directa de la luz solar o del alumbrado eléctrico puede ocasionar alguna discrepancia en los resultados debido a los matices de color. De la misma manera, hay que utilizar las láminas adecuadas. No sirven PDFs y tampoco servirían las láminas que vamos a mostrar en este vídeo, porque no están respetando los matices de color. Y eso va a ocasionar discrepancias en los resultados. Como decimos con la luz, si es necesario emplear solamente luz eléctrica, hay que hacerlo tratando de conseguir lo máximo posible un efecto de luz natural. Las láminas deben situarse a una distancia de trabajo entre 60 y 75 centímetros. El paciente, para la visión de cada lámina, debe disponer de 3 segundos. En las láminas del 26 al 38 hay unas líneas sinuosas, unos senderos que el paciente debe seguir. En estas láminas el tiempo será de 10 segundos. En la lámina número 1, cualquier persona debería poder ver el número 12. Tanto las personas con visión normal como aquellas que padecen cualquier clase de deficiencia cromática van a poder leer el 12. Las láminas del 2 al 9 son láminas de patrón de transformación, en las cuales una persona con visión normal verá un número y aquellas personas con una discromatopsia congénita van a ver un número diferente. En la lámina número 2, una persona con visión normal verá el número 8 y los que tengan una discromatopsia congénita van a ver el número 3. En la lámina número 3, un paciente con visión normal verá el número 6 y con discromatopsia congénita verá el número 5. Lámina número 4, visión normal número 29, visión con discromatopsia congénita verán el número 70. Lámina 5, con visión normal se verá el número 57, pacientes con discromatopsia congénita verán el número 35. En la lámina número 6, un paciente con visión normal vería el número 5 y un paciente con discromatopsia el 2. En la lámina 7, el normal vería el número 3 y con discromatopsia vería el número 5. En la lámina número 8, paciente normal vería el número 15, paciente con discromatopsia vería el número 17 y en la lámina número 9 el paciente normal vería el 74 y paciente con discromatopsia congénita vería el número 21. Las láminas del 10 al 17 son láminas de confusión. En ellas, los pacientes con visión normal verán un número, pero los pacientes con discromatopsia congénita no serán capaces de ver ningún número. En estas láminas aquí representadas, como hemos dicho, de la 10 a la 17, los pacientes con discromatopsia congénita no serán capaces de ver ningún número de manera correcta, no verán ningún número, verán cosas mal. Sin embargo, los pacientes con visión normal pueden ver en la lámina número 10 el número 2, en la lámina número 11 el número 6, en la 12 el número 97, en la número 13 el número 45, en la lámina 14 el número 5, en la lámina 15 el número 7, en la lámina 16 el número 16 y en la lámina 17 el número 73. De las láminas 18 al 21 se denominan láminas de dígito oculto y ocurre al contrario que en las anteriores. Los pacientes con visión normal no serán capaces de ver ningún número, sin embargo, aquellos pacientes con discromatopsia congénita podrán leer algún número. En estas 4 láminas,
una persona con visión normal no es capaz de ver ningún número. Sin embargo, una persona con una discromatopsia congénita puede ver en la lámina 18 el número 5. En la lámina 19 él puede ver el número 2. En la lámina número 20 puede ver el número 45. Y en la lámina 21 puede ver el número 73. Las láminas del 22 al 25 son láminas de diagnóstico y nos van a permitir discernir entre la persona con visión normal a aquellas personas con una ceguera total en el eje rojo, los protanopes, a una ceguera parcial en el eje rojo, los protanómalos, a una ceguera total en el eje verde, una persona deuteranope, y una persona con ceguera parcial en el eje verde, el deuteranómalo. En la lámina número 22, una persona con visión normal podrá leer el número 26. Un protanope verá el número 6. Un protanómalo verá el número 6 con claridad y el 2 débilmente. Un deuteranope verá el número 2 y un deuteranómalo verá el 2 y el 6 débilmente. En la lámina número 23, una persona normal leerá el número 42. Un protanope leerá el número 2, un protanómalo el 2 y débilmente el 4 también, un deuteranope verá el 4 y un deuteranómalo verá el 4 y podrá ver débilmente el 2. En la lámina número 24, un sujeto normal leerá el número 35, un protanope el 5, un protanómalo el 5 con claridad y el 3 débilmente, un deuteranope el 3 verá y un deuteranómalo el 3 y débilmente el 5. En la lámina número 25, una persona con visión normal verá el 96, un protanope el 6, un protanómalo el 6 y débilmente el 9, un deuteranope el 9 y un deuteranómalo el 9 y débilmente el 6. Las láminas 26 y 27 son también láminas de diagnóstico, pero a diferencia de las anteriores no hay un número, hay 2 senderos. Estas láminas también nos permiten diferenciar entre normal, protanope, protanómalo, deuteranope y deuteranómalo, y son útiles en aquellas personas que no conocen los números. Tanto en la lámina 26 como en la 27, un individuo con visión normal verá un sendero rojo y otro sendero púrpura. El protanope solamente verá el sendero púrpura. El protanómalo puede seguir ambos senderos, pero seguirá con facilidad el púrpura y difícilmente el rojo. El deuteranope solo verá el sendero rojo y el deuteranómalo podrá seguir ambos senderos, el rojo con claridad y el púrpura con más dificultad. Las láminas 28 y 29 son láminas de dígito oculto, pero en este caso no es un número, sino también una línea, por lo cual también es útil en aquellas personas que no conocen los números. En estas láminas, tanto la persona normal como la persona con una deficiencia parcial, tanto en el eje protán como deután, no van a ver ningún sendero. Sin embargo, las personas que tienen una ceguera total en el eje rojo-verde, tanto los protanopes como los deuteranopes, sí van a encontrar un sendero. En estas 2 láminas de dígito oculto, las personas con visión normal o las personas con una deficiencia parcial en el eje rojo-verde no verán ningún sendero. Sin embargo,
las personas con un déficit total tanto en el eje PROTAN como en el eje DEUTAN serán capaces de encontrar un sendero, verán un sendero. Desde la lámina 30 a la 35 vuelven a ser láminas de confusión, no con números, sino también con un sendero. En estas láminas, una persona con visión normal podrá seguir el sendero, pero una persona con una discromatopsia congénita o no sigue el sendero o sigue otro. Aquí podemos ver esas 6 láminas en las cuales una persona normal puede seguir el sendero con facilidad y una persona con una discromatopsia congénita no va a conseguir ningún sendero o sigue otro. Las láminas 36 y 37 son láminas de patrón de transformación. En ellas, un sujeto con visión del color normal seguirá un sendero. Las personas con ceguera total, tanto en el rojo como en el verde, los protanopes y los deuteranopes con ceguera total, no seguirán ningún sendero. Y aquellas personas con una ceguera parcial, el protanómalo y el deuteranómalo, van a unir diferentes senderos. Aquí podemos ver esas dos láminas. En la lámina 36, los sujetos con visión cromática normal deberían ser capaces de trazar la línea azul-verde, amarilla-verde. Los sujetos con ceguera total al color no podrán trazar ninguna línea. Y los sujetos con ceguera parcial al rojo-verde trazarán la línea azul-verde que unirán con la roja. En la lámina 37, la lámina de la derecha, las personas con visión cromática normal deberían ser capaces de trazar la línea roja y naranja. Los sujetos con ceguera total al color no podrán trazar ninguna línea, los deuteranopes y protanopes no podrán trazar ninguna línea, y las personas con una ceguera parcial al rojo-verde trazarán la línea roja que juntarán con la línea azul-verde. En la última lámina, la lámina 38, tanto las personas normales con una visión normal como aquellas personas con una discromatopsia congénita pueden trazar la línea, pueden seguir el sendero sin ningún problema. Como resumen, diremos que es un test sencillo, que es un test diagnóstico, que nos permite diferenciar a aquellas personas con una visión normal y unas personas con discromatopsia congénita, que dentro de esta discromatopsia congénita nos va a diferenciar la ceguera total o parcial y también nos va a diferenciar el eje, si es una persona con una ceguera en el rojo, el eje rojo, o es una persona con una ceguera en el eje verde. Por lo tanto, es un test muy sencillo y muy útil. Muchas gracias por vuestra atención. El siguiente test del que hablaremos es el test de Farnsworth-Munsell. Existen diferentes versiones en función del número de fichas que lo formen. Es un test de ordenación con mayor capacidad diagnóstica que el test de Shihara. Está formado por fichas que, bajo condiciones específicas de iluminación, presentan aproximadamente la misma luminosidad y nivel de croma. En cuanto a su realización, es un test monocular con corrección en caso de necesitarla y es importante realizarla bajo iluminante C, o sea, bajo la luz del día, aunque también existen lámparas para un mayor control de la iluminancia. Presentamos al paciente las fichas de forma desordenada. La primera y última ficha siempre son fijas. Indicamos al paciente que tiene que ordenar las fichas según color y tono y recordarle que es muy importante no tocar las fichas por la zona de color, ya que con el tiempo esto degradaría el color de las fichas. Una vez ordenados, damos la vuelta a las fichas y vemos que están numeradas. Esta numeración será la que nos dará un diagnóstico una vez realizada la gráfica de recogida de datos. En este caso observamos la gráfica de resultados del test de 15 fichas. Para recoger los datos simplemente uniremos los números según el orden en los que lo ha puesto el paciente.
En este caso, la gráfica nos indica una visión cromática normal, ya que el paciente ha ordenado las fichas del 1 al 15 de forma correcta. En el caso de existir una discromatopsia, esta se diagnosticará en función del eje sobre el cual las líneas son paralelas. Por ejemplo, en este primer caso observamos que las líneas de la gráfica son paralelas al eje verde, lo que nos indicará deficiencia de visión en este color. Y exactamente lo mismo en los otros ejes, tal y como se puede observar en los otros ejemplos. Actualmente también existen programas informatizados con sus propias gráficas e interpretación de resultados. Finalmente hablaremos del test HRR. Al igual que Ishihara, se presenta en formato de libro y está formado por 24 láminas con símbolos geométricos. A diferencia del test de Ishihara, este test nos aportará una detección simple, un diagnóstico cualitativo y uno cuantitativo, tanto si hay deficiencias en el eje rojo-verde como en el eje amarillo-azul. En este caso, la realización es muy similar al test de Ishihara, aunque daremos más importancia a la iluminación, ya que requiere de condiciones más concretas. También es muy importante recordar al paciente que no puede tocar las láminas con los dedos. Presentaremos las láminas al paciente. En este caso empezaremos de las láminas del 1 al 4, que son las de demostración, informando al paciente que verá unos símbolos y nos tendrá que indicar cuántos ve, qué símbolos son y reseguirlos con un pincel que nosotros le daremos para comprobar que realmente ve los símbolos correctamente y en su posición. Para continuar con la detección simple, enseñaremos al paciente las láminas del 5 al 10. En este caso nos tendrá que responder cuántos hay, qué símbolos son y en qué parte de la lámina se encuentra. E iremos anotando sus respuestas en la hoja de resultados. Esta hoja será la que nos indicará si el paciente tiene una discromatopsia, en qué eje y su grado de gravedad. Iremos enseñando al paciente las láminas e anotando al lado de cada casilla correspondiente a la lámina si el paciente responde correctamente o no. En el caso de que el paciente responda correctamente, pondremos un tic, un símbolo al lado de las casillas de cada lámina, indicando que ha respondido bien a las 3 preguntas. En el caso de que el paciente fallara alguna pregunta, dejaríamos la casilla en blanco. En este ejemplo vemos que el paciente ha respondido bien a las preguntas de las 6 láminas, por lo que concluiremos que la visión de los colores es normal y finalizaremos aquí la exploración. En este otro ejemplo vemos que el paciente ha fallado alguna respuesta de la lámina número 6. Esto y el resto de láminas están respondidas correctamente. Esto nos indicará que existe una discromatopsia en el eje azul-amarillo, por lo que tendremos que continuar la exploración enseñándole al paciente las láminas del 20 al 24, que serán las que nos dirán el grado de severidad de esta discromatopsia. En este caso vemos que el paciente ha fallado alguna respuesta de la lámina 23 y 24, indicándonos esto que la discromatopsia será grave en el eje azul-amarillo. El siguiente ejemplo, vemos que el paciente ha fallado alguna pregunta en la lámina número 10. Esto nos indicará que existe una discromatopsia en el eje rojo-verde, por lo que debemos continuar la exploración enseñándole al paciente las láminas del 11 al 20. Al igual que en las otras láminas, iremos anotando al lado si el paciente responde correctamente o no a todas las preguntas de cada lámina y esto nos indicará la gravedad del defecto de la discromatopsia en este eje. Y finalmente, el último ejemplo, cuando un paciente falla tanto alguna respuesta de alguna lámina, tanto del eje azul-amarillo como del eje rojo-verde. Esto hará que tengamos que seguir la exploración enseñándole al paciente el resto de láminas que quedan, o sea, todas las láminas del 11 al 24. Así podremos obtener
un diagnóstico de la gravedad de esta discromatopsia. Kollner, en el año 1912, fue uno de los pioneros en clasificar los cambios patológicos en la visión del color. Esta regla describe, o más bien relaciona, la alteración en la visión del color que sufre el paciente en relación a la estructura visual anatómica afectada. La primera premisa que tenemos que tener y recordar en esta ley de Kollner es que, si bien la mayoría de las discromatopsias son de origen congénito, esta regla solamente va a ser aplicable en las discromatopsias adquiridas. Tanto este hecho como las excepciones a la ley que hablaremos más adelante son claros componentes de preguntas test que se han realizado en estudios de oftalmología, medicina, optometría y exámenes de acceso estatales tipo MIR. La regla es sencilla y dice que en los pacientes con enfermedad adquirida primaria del nervio óptico, en estos predominan las alteraciones de la discriminación cromática en el eje rojo-verde, mientras que en los pacientes con alteraciones adquiridas primarias en la retina o en la coroides muestran más frecuentemente problemas de discriminación en el eje azul-amarillo. O sea, aquellos pacientes con lesiones en el nervio óptico van a ver peor o no van a poder ver los rojos o los verdes, y los pacientes con problemas en la retina o en la coroides van a tener dificultades para ver los azules o amarillos. Aquí amplío un poquito más el concepto anatómico. En el eje rojo-verde, las estructuras afectadas son la retina interna, que serían la capa de fibras nerviosas de Henle y la capa de células ganglionares, también el nervio óptico, la vía óptica y el córtex visual. En cuanto a las alteraciones de la discriminación cromática azul-amarillo, las estructuras afectadas serían aquellas capas de la retina que no son la retina interna, que es la retina externa y la retina media. O las afectaciones de la coroides que secundariamente afecten a estas capas retinianas externa y media. Las excepciones a la regla de Kollner es una pregunta que ha sido frecuente en exámenes test y trata de 4 enfermedades. Estas 4 enfermedades son el glaucoma de ángulo abierto y la atrofia óptica autosómica dominante. Esta es una excepción a la regla de Kollner, ya que ambas, el glaucoma de ángulo abierto y la atrofia autosómica dominante, son alteraciones que afectan al nervio óptico, por lo que deberían tener una alteración en el eje rojo-verde. Pero estas alteraciones, estas dos patologías, no muestran una discromatopsia rojo-verde, sino que muestran una alteración en el eje azul-amarillo. Las otras 2 enfermedades es la distrofia de conos y la enfermedad de Stargardt. Ambas son alteraciones de la retina, por lo cual deberían tener una alteración en el eje azul-amarillo. Sin embargo, presentan una alteración en el eje rojo-verde. Por lo tanto, estas 4 enfermedades, 2 de cada lado, son la excepción a la regla de Kollner. Para acabar, quisiera añadir en este vídeo una lista de agentes químicos que resultan tóxicos a la visión del color y que los podéis encontrar, los podéis ver como enfermedad laboral en trabajadores que usan estas sustancias. Los tóxicos, los agentes químicos que afectan al eje rojo-verde es el disulfuro de carbono, el tetracloroetileno, el dinitrotolueno, el monóxido de carbono, el etilenglicol y el talio. Y los agentes tóxicos, las sustancias químicas que resultan tóxicas sobre el eje azul-amarillo son los disolventes orgánicos y sus mezclas, el estireno, el N-hexano, el etanol, el tolueno y el plomo. El recordar esta lista os ayudará a afiliar y a resolver problemas diagnósticos en pacientes con alteraciones en la visión del color.